buenas tardes. Gracias por asistir a este club de prensa del Diario de León para asistir a la conferencia de parte de Adbank, de nuestro banco privado particular de casa, con la presencia de María Jesús Soto, que es su directora en León, y con Juan Luis García Alejo, que es el director general de Adbank para España o a nivel de la parte de gestión, sí. Bueno, al público darle las gracias por esta asistencia presencial, que ya empezamos a tomar vuelo, a retomar el vuelo normal, asistencia de público presencial, y además bienvenidos a los televidentes o a los cibernautas que siguen tanto desde el Inversor Inquieto como desde el diario.es esta conferencia. La evolución de la pandemia ha generado que estiremos muchísimo más y propagamos muchísimo más este tipo de conferencias online, y se está retransmitiendo desde el diario.es y desde el Inversor Inquieto, que lo llevamos haciendo desde un montón de años, ¿verdad, María Jesús? Así es. Bueno, pues nada más, dar las gracias a María Jesús y a Adbank y al equipo de Adbank por tener ese compromiso con el Diario de León y que saben que están en su casa. Y nos contaba hoy el Diario de León, Juan Luis, que las ayudas no se retirarán de golpe, solo cuando la recuperación sea líquida. Yo creo que son mensajes positivos, son mensajes que ahora mismo quiere escuchar en la ciudadanía, y seguramente que de la mano de Adbank y del equipo vuestro a la gente le va a quedar muchísimo más claro. Nada más, muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Gracias, como decía Ramón, a los que nos acompañan de forma presencial, que siempre nos dejan meter un tercio de personas en estas circunstancias, y les agradecemos que hayan querido venir a acompañarnos. Siempre es agradable tener público presencial para poder mirar a los ojos, saber que nos están viendo todas las personas que nos están viendo también a través de internet, como decía Ramón, con el diario de León.es y el inversorinquieto.es. Les saludamos y les vemos las caras, aunque no los tengamos presencialmente, pero los tenemos en espíritu y se nota, créanme, sabemos que están ahí y sentimos su presencia, y por eso, como digo, gracias a los que se han tomado la molestia por venir y a los que nos siguen desde internet. Como bien decía Ramón, para nosotros es un placer hacer estas conferencias cada 3 meses. Hoy tenemos a Juan Luis García, que es el director general de nuestra gestora. Esta conferencia la teníamos desde hace un año, ¿verdad, Luigi? Luigi, además, es una persona muy conocida por todos nosotros y por todos los inversores, porque él ya era nuestro economista jefe y director también de la gestora en Inversibanco, y por tanto llevamos juntos pues, un montón de años, y el público, además Luigi es muy conocido en las redes sociales, participa muchísimo en medios de comunicación a nivel nacional, y por tanto bueno, pues es una persona muy conocida por su capacidad de comunicación, de síntesis, de inteligencia, de capacidad de trabajo. Y, como digo, pues Luigi no requiere mucha más presentación, pero sí que es cierto que él fue nombrado director general de la gestora en febrero del año pasado. Alex Fuster, nuestro economista jefe, como saben todos ustedes, viene en noviembre de cada año, Alex fue nombrado director de inversiones en febrero. Ambos forman el equipo en España que se encarga de hacer que el servicio a nuestros clientes sea lo excepcional que es ahora en la parte financiera, en la parte de gestión, en la parte de planificación patrimonial. Está Marcelino Blanco, como saben todos ustedes, que es el director de planificación patrimonial, y esto es un todo, es un equipo de especialistas el que compone esta banca privada, y por tanto de ahí que el éxito de los resultados sea de este trabajo en equipo que a nosotros nos gusta mucho compartir. Y por tanto, cuando Luigi fue nombrado en febrero del año pasado director general de la gestora, ya planteamos que viniese en mayo para llegar al público las conclusiones de cómo se había adaptado la casa a la MiFID, porque él estuvo hace 2 años hablando de cómo Adbank se iba a adaptar a esa directiva europea muy importante, de consecuencias importantes y muy trascendente para la relación con los clientes. Y él vino a contarlo. Y de hecho vamos a hablar de cómo se ha implementado esto. Podemos decir 2 años después que ha sido un auténtico éxito. Vamos a contar por qué, ¿verdad? Y casi agradezco que haya sido 1 año después, porque tenemos más que contar. O sea, el tenerle aquí nos permite 1 año después tener mucho más que contar. Así que por eso es un honor tenerle aquí, por eso he querido traerle personalmente. Yo he querido que Luigi estuviese aquí por todo lo que tenemos que contar. Y después el título de la conferencia
inversiones sostenibles, perdón, exitosas y sostenibles en tiempo de crisis. No es un título más, no está elegido al azar y lo hemos puesto por ponerlo. No, lo voy a volver a repetir. El título es Inversiones exitosas y sostenibles en tiempo de crisis. Ser rentable no es equivalente a ser exitoso. Cuidado, de eso vamos a hablar ahora. Fíjense lo que les voy a decir. Y que las inversiones, además de exitosas, sean sostenibles, es por donde vais. Es decir, tenemos que ayudar a cambiar en los criterios de ASG que se llaman ambientales, sociales y de gobernanza, en lo que va a ser la inversión sostenible. Eso es muy importante. De tal manera que nosotros, y ahora lo va a hablar también Luigi, lo que buscamos es que con las inversiones que nosotros hacemos y con nuestras estrategias, con el ahorro que ustedes confían en Antbank, ayudemos a cumplir los criterios de sostenibilidad, ¿vale? Y por eso queremos, y va en un pack, hablar de inversiones exitosas y sostenibles, no rentables. Es que la rentabilidad lo doy por supuesto. O sea, es que ya si esto no es rentable, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué voy a hablar de algo que es que va a ser la consecuencia directa de hacer las cosas bien? ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque son criterios y son la base sobre la que realmente nosotros trabajamos y sobre la que ustedes y nuestros inversores tienen que valorar o no el trabajo que hacemos, ¿vale? Porque según sea la base, como todo en la vida, los resultados van a ser buenos o malos, ¿vale? De eso es de lo que vamos a hablar. Y lo vamos a hacer en dos partes, más bien en tres. Una primero porque le voy a preguntar a Luigi por esto de exitoso y sostenible. Vamos a concretar un poco más estos conceptos, porque a mí ya saben que me gusta aportarles desde siempre la educación económica y financiera, pero siempre un paso más allá. Nosotros vamos al 5G. Hay algunos que en esto de la educación financiera están todavía en la época de las cavernas. De pronto se han enterado que es importante. Otros están en el 1.0, 2.0. Bueno, por ahí van algunos, ¿no? Nosotros llevamos 30 años. Cuando llevas 30 años, les llevas ya mucha ventaja, a los que están empezando ahora. Estamos ya en el 5G. Entonces, y por eso quiero que les añadamos lo que nosotros hacemos realmente. En esa sofisticación y mejora constante que hacemos, está el ayudarles a afianzar cosas que ya saben, pero a tener presentes otras que siguen siendo muy importantes en el día a día de cómo ustedes tienen que valorar la gestión que se hace para ustedes, ¿vale? Y esto, insisto, es lo importante. La rentabilidad es agradable, pero lo importante es saber cómo se consigue, cuál es la metodología y la consistencia y el rigor de ese trabajo. Porque si no hay consistencia, créanme ustedes, puede ser rentabilidad flor de un día y después se acabó. Esto es, insisto, muy importante. Vale, entonces, vamos a empezar por eso un momento. Luego vamos a pasar a ver cómo se ha gestionado en la casa con el equipo de Luigi y qué tareas han hecho con los que les decía en la época de la pandemia. Es decir, cómo se ha gestionado en la casa, cómo estaban los mercados financieros en la pandemia para todos nuestros clientes. Luego vamos a revisar algunos datos macroeconómicos, eso es importante. ¿Dónde estamos ahora mismo desde el punto de vista macroeconómico? ¿Vale? Datos del mundo, de la economía, de la inflación, ya saben, de esas cosas que se está hablando de ellas. Y nos va a contar, según cómo está esto, cómo van a gestionar estas circunstancias y cuáles son sus estrategias para final de año, ¿vale? Así que estos tres bloques son los que vamos a analizar en la conferencia, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio. Y el principio son las inversiones exitosas y sostenibles. Luigi, exacto. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Diario de León en esa labor divulgativa que yo creo que es muy importante. A ti, por supuesto, por la invitación. Y has puesto encima de la mesa una cantidad de elementos que quizá la gente no sea capaz de valorar la relevancia o la importancia de los mismos. Las palabras son importantes y cuando hablamos de inversiones exitosas y sostenibles, y lo has esbozado muy bien, yo creo que tenemos que tener en cuenta que trabajamos pensando no solo en la rentabilidad, como tú dices, se nos supone, esto es lo mínimo. Hablar solo de rentabilidad es insatisfactorio. Si alguien les habla solo de rentabilidad, entiendan que les está contando solo una parte de la realidad que es importante para su patrimonio, para su futuro. Solo contamos una parte, no estamos contando lo que le interesa a la gente. Es más, probablemente estamos ocultando lo que no se está haciendo. ¿Qué es lo que falta en esa ecuación, en ese ecosistema, para poder hablar de éxito?
El éxito lo da, en primer lugar, no puede ser de la manera, unos buenos cimientos que tienen que ver con equipo, unos cimientos que tienen que ver con la capacidad para integrar personas. Vaya momento elegimos Alex y yo para empezar la tarea de dirigir las inversiones del banco, ¿no? Pero poniendo las cosas básicas claro, blanco sobre negro, ya se empieza a trabajar. Equipo, integración, la multijurisdicción es muy importante. Ya, ¿y qué más? Hay una parte que es crítica. Todo lo que tiene que ver con el riesgo. El riesgo es la segunda mitad de cualquier ecuación. Está bien que algo sea rentable, pero tenemos que saber qué cantidad de riesgo estamos asumiendo. No es lo mismo ganar 3 y correr poco riesgo que correr mucho riesgo. Las cosas hay que entender cómo se han conseguido, qué tipo de riesgos hemos tenido que tomar. Y hay que entender también, y soy muy consciente de que vivimos en la sociedad del 24/7, el WhatsApp, las dos marcas azules. Si no me contestas ya dónde estás, esto es exactamente lo opuesto de lo que hay que pensar cuando hablamos de gestionar patrimonios o de preservar patrimonios, que es absolutamente crítico. Aquí juega una variable fundamental, el tiempo, el horizonte temporal. Y el horizonte temporal no es que lo defina yo, lo define usted, lo define cada uno de los que estamos pensando en qué queremos para nuestro patrimonio. Por tanto, hablar de rentabilidad es insatisfactorio, ¿no? Yo creo que se pueden dar muchos ejemplos que seguro que se entienden. Oye, hemos estado con inversiones vinculadas a tecnología. Empieza por las criptomonedas. ¿Qué? ¿Las criptomonedas? Por favor. No hay problema. El famoso Bitcoin que tiene muy trastornada a mucha gente y muy despistada a la otra media. Bueno, lo primero, sin entrar en muchos tecnicismos, que la gente entienda que el Bitcoin no es más que la primera aplicación de una tecnología subyacente por debajo, que es lo verdaderamente interesante. Las criptomonedas son simplemente la punta de un iceberg en el que lo que hay por debajo es infinitamente más interesante, que es la tecnología de la cadena de bloques, el blockchain. Sobre esto podemos hablar, pero ¿qué pasa con esa punta del iceberg? Y es cierto que pues, ha habido una auténtica avalancha de interés por parte del público y subidas y caídas, una auténtica montaña rusa. Esa montaña rusa es la que hay que evitar caer en ella sin entenderla. Vamos a creer en lo que dice la presidenta del Banco Central Europeo. El Bitcoin es una inversión altamente especulativa. Y a partir de ahí seamos agnósticos. No vamos a decir si es bueno, malo, no es esa la idea. La idea es, no hay que estar el 100% del patrimonio en ese activo. Ni un porcentaje alto. No. La idea es, volvemos a los principios básicos, diversificar. Pero en cualquier caso, para ilustrar el ejemplo de lo que parece que funciona y es detrás de lo que hay que estar, no es exactamente la receta con la que tenemos que funcionar. Las criptomonedas pueden ser algo de lo que hablemos en los próximos 30 años. Y ponemos algún ejemplo para que se entienda. Pero lo que está claro es que cuando gestionamos patrimonios, lo que tenemos que hablar es de una diversificación correcta de los activos. Y no hay que estar adivinando, apostando, y utilizo ese verbo de forma expresa, qué es lo que va a hacer mañana algo. Este no es el trabajo. El mundo es muy complejo, las finanzas son extraordinariamente enrevesadas como para entenderlas de forma sencilla. O simplemente atreverse a decir que poniéndolo todo en un sitio, esto no funciona así. Es que no es exitoso algo que puede conllevarte la pérdida del 100% del patrimonio. Es decir, si estás arriesgando el 100% del patrimonio para obtener la rentabilidad que sea, eso no es exitoso. Eso no es una inversión exitosa, porque la exitosa es aquella en la que no arriesgas el 100%, porque el casino, cualquier juego, es decir, hay un montón de alternativas en las que te juegas el 100% del patrimonio a cambio de un beneficio. Aquí buscamos beneficios sin... por eso le llamamos exitoso. El éxito está en que yo no arriesgue el 100% de mi patrimonio como inversor y obtenga una rentabilidad y preserve el patrimonio. Lo otro es rentable, o no, pero no se le puede considerar exitoso desde el punto de vista técnico perfecto, hablando de inversor. Lo digo para no distorsionarnos. No, es que este tiene más éxito que yo porque dice que ha ganado no sé cuánto. Oye, ¿no te recuerda, Luigi, este tema del Bitcoin ahora, en los años 2000, en el año 2000, Terra, todo este tinglado? ¿No te recuerda esto? A mí me lo recuerda una barbaridad. Así se las ponían a Fernando VII, que dicen... me lo pones fácil, sí. A ver, que todos lo entendamos. No es criticar las criptomonedas por criticarlas, pero sí me gustaría que... Es el momento en el que están. Es el momento. ¿Cómo está pasando? Fijaros que ARPANET, que es el origen precursor de Internet, nace en 1972. Entre 1972, ARPANET y Zoom o Teams, hay 50 años. 50 años de desarrollo. Me voy a parar en un año en particular de ese desarrollo. En 1999.
Y para hacer una referencia a algo que todos conocen, que es Terra, y a una vivencia personal. Internet en 1972, ¿alguien sabía lo que iba a ser Zoom como empresa de éxito? Nadie tenía ni la más remota idea, no estaba ni siquiera pensado. Pero Internet era una buena idea. Y fue una magnífica idea en el cambio de milenio, en el cambio de siglo, 1999. Y hubo un boom, si ustedes recuerdan. Internet es el futuro, y lo ha sido. Recuerden Terra. Terra acabó siendo una compañía en la que se apostaba porque valía la parte que llamábamos de ISP y el comercio electrónico y la parte de anuncios no valía nada. Eso acabó dando la vuelta. Pero lo más importante es que aquella compañía que llegó a valer mucho, al poco tiempo... Valió cero. Nada. Y la vivencia personal. Me gusta invertir parte de mi patrimonio en economía real. E invertí en una empresa, en un proyecto de Internet, en aquel mismo año. El resultado fue que perdí todo lo que invertí. Y era una buena idea para 2020. Pero no era el momento. Para 2020. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Cualquier disrupción, la parte que no se ve del iceberg, la cadena de bloques, el blockchain, puede tardar en cristalizar más años de los que parece. Y no sabemos cuál va a ser exactamente la utilidad que haga que esto funcione. Las criptomonedas, insisto, solo son la primera capa, la más sencilla de utilización de la cadena de bloques. Pero nos vale para lo que dice María Jesús, es decir, no perdamos el Oremus, si me permiten, detrás de una inversión concentrada en un activo sobre el que el desarrollo de los próximos años nadie sabe lo que va a ser. Nadie sabe lo que va a ser. Es decir, no, el futuro no es fácil de dibujar, y menos cuando hablamos de plazos largos, y menos cuando hablamos de disrupción. Pero volviendo al argumento que dabas, y me parece crítico, cuando uno forma una cartera, permítanme la tontería, una cartera tiene que tener cosas buenas y malas. Oiga, ¿cómo puedo decir esto? Esto es lo que asegura la diversificación. Una buena ensalada a la que le ponemos 1 litro de vinagre no es una buena ensalada por mucho que nos guste el vinagre. Ni siquiera es sana, ni equilibrada. Todo tiene que tener un control, un equilibrio, una armonía. Esa es la cuestión fundamental detrás de la rentabilidad que decía María Jesús, solo es la mitad de la historia. La otra mitad es el riesgo, es la diversificación, es la preservación de patrimonio. Apostar, ir detrás de tendencias, de modas, de las que además vamos a hacer el ejercicio equivocado de concentrar. Eso no es éxito. Es que además cuando dices lo de... Me está viniendo a la cabeza una gestora Capital Group, que también la hemos tenido aquí, que en una presentación el otro día nos enseñaba, te lo contaba esta mañana, que me gustó mucho, cómo cuando tú dices cosas buenas y malas, no es porque sean malas, sino porque hoy en día no florecen. Es como una flor que va a florecer dentro de X tiempo, pero tiene visos de florecer, no de morirse antes de tiempo como pasó con Terra, ¿no? Porque fíjense ustedes cómo es este tema. Con Terra se arruinó mucha gente, pero muchos hemos ganado dinero con compañías que se dedicaban a lo mismo que Terra 10 años después, 15 años después. Es decir, los que no perdimos dinero en Terra porque no lo veíamos y no nos lo creíamos, sí que hemos ganado después dinero con esas compañías en el futuro. Después, y nos decía Capital Group, nos enseñaba cómo determinadas compañías como Amazon, todas las que han crecido ahora, ellos las tenían ya desde hace 8, 9, 10 años, cuando ya fueron viendo que esto cristalizaba. Para que vean ustedes cómo es esto. No se puede llegar en el momento en el que están de moda. Es decir, tan malo es llegar tarde como demasiado pronto. El éxito está en entrar en el momento apropiado. Eso es a lo que se dedican los selectores, es decir, los gestores que seleccionan compañías serias, que buscan eso, rentabilidades de éxito, ¿vale? Es para que entiendan qué hay detrás de todo esto, ¿vale? Y por eso es bueno sacar ahora, que está tan de moda el Bitcoin, como estuvo en su momento Terra, que parecía que si no tenías Terra tecnológicas en tus carteras no eras nadie, es decir, y no estabas haciendo las cosas bien, y causaron daños realmente importantes. Fíjense esto fue en el año 2000, 20 años después, justo 20 años después, han dado muchísima rentabilidad en muy poco espacio de tiempo. No corran detrás de cualquier tipo de moda y menos concentren. ¿Me permites que haga un ejemplo que yo creo que es interesante? Lo he hecho en muchas ocasiones y se entiende muy bien. Permítanme que vayamos con una máquina del tiempo imaginaria hacia atrás hasta el año 2001, hasta el día en el que Inditex sale a bolsa. Imaginen que ustedes son alguien que durante muchos años han heredado unas acciones de Santander, del Banco Santander. Y alguien les ofrece, ¿por qué no entras en Inditex? No, mira, es que estoy muy bien con mi Santander, me dan su dividendo, me las dejó mi madre y tienen unas plusvalías tremendas.
bueno, si te quedas con ese importe de Santander 20 años después, lo que tenemos es que lo que era 100, hoy es 70. Y si hubieras metido una pequeña parte en Inditex, aquella pequeña parte se habría multiplicado por 10. Pero, si alguien hubiera venido por un agujerito y nos hubiera dicho, oye, hay una compañía que se llama Amazon, que tiene muy buena pinta, que está entre estas compañías del futuro en las que, ¿por qué no metes un trocito pequeño? Aquel trocito pequeño en este tiempo ha multiplicado por más de 100 veces. Entonces, la diferencia entre diversificar y no diversificar es partir con 100 y acabar con 70, o partir con 100 y acabar con 200, o lo que fuera. Diversificar es una buena medida. Por cierto, cualquiera en aquel momento, no lo recordarán, 6 meses después de salir a bolsa Inditex, Amazon en bolsa caía un 40%. Y me habría dicho aquella persona, te lo dije, había que quedarse con el Santander. No era el tiempo de Amazon todavía, pero llegó 20 años después, cristalizó. La gran enseñanza de todo esto es ser taxativo respecto a cómo ha de ser una cosa o unas inversiones en términos de concentración no tiene ningún sentido. Hay que diversificar, hay que esperar, hay que tener en cuenta que las cosas cristalizan en el tiempo de forma muy diferente a como uno espera. Gracias a Dios el futuro no está escrito. Y esto es lo que nos permite saber que cuando diversificas una cartera y esperas tiempo suficiente, lo que todavía no ha dado su fruto, esa flor que decía María Jesús, lo va a dar si ha seleccionado bien las cosas. ¿Comprarían ustedes ferrocarriles ahora mismo o astilleros? Yo no parece que vaya por ahí el camino del futuro. Pero ¿qué tal algo que tenga que ver con inteligencia artificial? ¿Qué tal algo que tenga que ver con Internet de las cosas, el 5G? ¿Qué tal algo que tenga que ver con el coche eléctrico? ¿Qué tal algo que tenga que ver con el cambio climático? Vamos a ver cuánto hay que poner y si está caro o barato. Pero eso hay que tenerlo también en la cartera. Diversificar es realmente contar el 100% de la historia. Y ahora vamos a ver cómo habéis trabajado con todos estos criterios, y vamos a ver metodología y vamos a ver rentabilidades de estas estrategias en este último año. Muy bien, yo creo que si ponemos la presentación lo vais a ver. Primero lo más importante, os pongo esta imagen que siempre me ha parecido muy interesante, la imagen de Getty, y ahí lo ponemos. ¿Qué tiene de extraño esta imagen? ¿Qué es lo raro? Es un doctor fumando en la consulta. Bueno, pueden apreciar por mis canas que yo he vivido el tiempo en el que los profesores o los doctores fumaban en la consulta. Y a mí me parecía normal. Hoy es un anatema, hoy es una barbaridad, absolutamente. Pero, ¿y la sapiencia del doctor? Es aquel señor curaba los virus y las rodillas con la misma habilidad que lo hacen hoy. Bueno, mejor, pero el conocimiento era el mismo. Pero no se puede fumar. Realmente este ejemplo lo ponemos para decir asesorar a los clientes, hacerles recomendación sobre su patrimonio, estos principios con los que compartimos con María Jesús de acerca de ladrillos básicos, equipo, trabajo, metodología, rentabilidad pero riesgo, diversificación, horizonte temporal, siguen siendo la base de lo que hacemos para trabajar. Pero ya no podemos fumar en la consulta. Las entidades financieras, con la normativa MiFID II que bien explicabas, nos han obligado a hacer algunos cambios. Pasaré muy rápido sobre las diapositivas, pero me gustaría que prestasen atención a algunos de los mensajes que, cuando María Jesús me pregunta por metodología, ¿por qué me está preguntando? Lo primero, me pregunta por algo que es importante. No es lo que yo crea, es lo que ustedes necesitan. Esto lo pide la ley. Lo primero es escuchar. Lo primero es entender qué es lo que necesita una persona, en qué momento de mi ciclo de vida estoy, cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis objetivos, cuál es mi horizonte temporal, y a partir de ahí, sí, yo tengo una idea de mercado, yo tengo una idea de hacia dónde va el dólar, o hacia dónde van a ir los mercados de renta variable. Y entonces conjugo lo que uno necesita con lo que yo sé y hacemos un plan de trabajo. Si yo me acerco a ustedes y lo primero que digo es lo que tienes que hacer es esto, desconfíen. Sin haber escuchado lo que uno necesita, ese trabajo es absurdo. El trabajo de un banquero, el trabajo de alguien que asesora patrimonios, es exactamente este. Poner en contacto las necesidades, conocimientos y objetivos de un cliente con lo que conocemos de los mercados. Unos mercados en los que, además, esto es como los dibujos animados, aquel dibujito que iba caminando y el camino se iba construyendo prácticamente delante. Les decía que el futuro no está escrito.
Es que no lo está. Lo que tenemos que ir es construyendo las tesis sobre el mercado cada minuto. Es una temeridad hacer una afirmación acerca de lo que va a ocurrir con los mercados de forma radical, insisto, para los próximos 5 años. No lo sabemos. No lo sabemos. Nadie había podido prever el COVID. Y una vez previsto, pocos decidieron que era una situación que era corregible en el corto plazo. Y una vez que lo supimos, pocos se atrevieron. Luego volveremos sobre esto, pero yo creo que es importante. Sobre esto, el equipo es crítico. El equipo, claro que tenemos equipo y propio, y tenemos mucha gente en muchas jurisdicciones. Pero piensen que lo importante aquí es ser lo suficientemente humilde e inteligente para entender que no estás en posesión del 100% de la verdad. Y es bueno escuchar. Y aquí una de las cuestiones que, como carácter de independencia, creemos que es necesaria, es confiar siempre nuestro criterio a gente informada, propia, a Alex, a mí, a los equipos, pero siempre apoyándonos en gente que sea también experta. Y recurrimos a nuestros clásicos, como bien conoces. JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Fidelity, M&G, todos, absolutamente, nos dan información, les consultamos, hablamos con ellos. Equipo e independencia tienen que ir necesariamente de la mano. Y tener un método, Ese método del que hablábamos antes, pues es el método que nos ha permitido. Oye, ¿qué rayos hicisteis el día 23 de marzo cuando el mercado se hizo mínimos? Pues bueno, con la información que teníamos, vimos que se estaba formando un marco de decisión apoyado por la gran liquidez de los bancos centrales, por los tipos cada vez más bajos, por los gobiernos y organismos subnacionales poniendo encima de la mesa todo tipo de planes y además haciéndolo de una manera muy distinta a 2008, por cierto. De una manera en la que se han leído los discursos de los gobernadores, por ejemplo el señor Powell en la Reserva Federal, que es muy importante, de manera inclusiva. A veces, esto es una palabra vacía. No, si lo dice alguien como el señor Powell, esto tiene bastante sentido. Los bancos, esta vez centrales, y los gobiernos han actuado en modo y cuantía superlativo, creando un marco, unas condiciones que son fantásticas. Ese día decidimos que, en lo más oscuro, probablemente de la primera oleada de la crisis, con todo el drama social que suponía, que no era el momento para dejar de confiar en los mercados una vez que tenemos esos apoyos. Y ese día, todos los ganadores de la crisis, para que se nos entienda, los Netflix, los Zoom, formaron parte de nuestras carteras. Todas las tecnologías disruptoras entraron en nuestras carteras. Nos funcionó bien y nos funcionó bien. Pero el equipo siguió trabajando y llegó la primera semana de noviembre. La primera semana de noviembre, ¿qué nos cuenta? La primera semana de noviembre tuvimos la certeza de que la vacunación masiva para la población iba a llegar. Más tarde, más pronto, no discutas esto. La vacunación masiva va a llegar y por tanto la apertura de la economía viene. Ese día, si no giramos el dial y de Netflix y Zoom pasamos a compañías más cíclicas, como puedan ser aquellas que están vinculadas, por ejemplo, con la hostelería, el ocio, hubiéramos perdido una buena parte de lo que está siendo este año. ¿Y si en aquel tiempo no hubiéramos hecho la lectura correcta acerca de, oye, que viene la reflación? ¿Qué palabra está utilizando usted? ¿Reflación qué es? Crecimiento e inflación. Esto es bueno. Crecimiento nos gusta, inflación también, si no se dispara. ¿Y la inflación? Pues la inflación es un elemento que, como saben, preocupa a los banqueros centrales si se desborda. Y si se desborda, ¿qué hacen? Receta. Oye, quitamos liquidez, tensionamos los tipos de interés, frenamos la economía. Hay que estar atento. ¿Por qué? Porque esto es lo que castigas a la renta fija. Hay que girar las carteras para que no tengan exposición a una parte de la renta fija más sensible a tipos de interés. Estas son las cuestiones que en ese gráfico funcionaron, nos han funcionado bien. Y hay una cosita ahí pequeñita de color azul que ustedes verán, o no lo verán, pero bueno, se lo cuento yo. Y no he contestado a una parte que María Jesús me exigía y creo que es oportuno hacerlo, la parte de sostenibilidad. Sostenible ASG, como muy bien lo ha explicado. Somos signatarios de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Somos la primera gestora independiente de España que lo hizo. La primera fue Vidacaixa. La segunda en España fue Anbank. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente alinearnos con esos principios. Y los principios ASG es, oye, ahora antes de invertir nos cuidamos de que una compañía pues
esté bien gestionada, sea justa con sus trabajadores, con sus empleados, tenga órganos de decisión que sean suficientemente diversificados, que sean órganos que no tendan a poner más poder en un sitio que en otro, que deje que la gente pues, haga sus votaciones a través de las juntas generales, que retenga talento, que permita la conciliación, que no contamine. Todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Oiga, esto es un poco abstracto. No lo es. Son riesgos de largo plazo que castigan el retorno y el riesgo de su rentabilidad. De nuevo, vuelve a aparecer ese par. Si no tienen en cuenta estas cosas, se están quedando atrás. Y viene un tsunami, como decía María Jesús, viene un tsunami de tal calibre sobre el mundo ASG que hay que estar ahí. Llevamos 5 años, lo llevamos trabajando y yo creo que en ese sentido pues podemos decir que de alguna manera para nosotros es algo que es reconocible. Como aquí está esta transparencia para que ustedes lo entiendan. ¿Nos gusta Volkswagen? Pues si va a tener una gobernanza que nos provoque el famoso Dieselgate, pues no, hay que exigirle a las compañías que se comprometan con estos principios que son los que a largo plazo hacen las compañías mucho más atractivas. Estos elementos yo creo que son francamente pues, relevantes o muy importantes. Y tenemos una estrategia en ESG que funciona muy bien, pero me vas a permitir, María Jesús, que vaya a una parte que creo que nos interesa a todos, que es la de las rentabilidades. Lo decías bien. La rentabilidad solo cuenta una parte de la historia. No pretendo que entiendan esa sopa de números, pero sí que vean en ella todas las alternativas de las que María Jesús les hablaba en cuanto a posibilidades de invertir. Cada uno de ustedes necesita una receta distinta. A mí el café me gusta cortado, descafeinado, con leche fría y sacarina. Pero es que no tiene que ser lo que le guste a otro. Oye, a mí me gusta el café expreso, doble, americano, fuerte, sin azúcar, muy caliente. Todo vale. Lo que hay que tener en cuenta es que hay fondos y alternativas y activos que desde luego nos llevan a poder seleccionar distintas alternativas. Elegir es la clave, no lo que diga yo, sino lo que ustedes necesitan tras escuchar a un experto, a un banquero que es el que gestiona el patrimonio. Él hace la mezcla. Nosotros estamos en la cocina. Estos señores están en la mesa con ustedes. Son los que entienden qué es lo que necesita cada uno de ellos. Y fíjense, venga, sáquenos alguna idea de esa sopa de números. Pues tenemos productos que el año pasado, para los clientes más conservadores, han funcionado dando rentabilidades cercanas al 1%. Y alguno dirá, qué poco. Oiga, depende de cuál sea su objetivo en la vida y de cómo quiera ser de conservador. Y productos algo más arriesgados, de renta variable. Pues tuvimos un producto que siempre nos lo recuerda María Jesús, de megatendencias, que no había que tenerlo todo en él, como ya he explicado, sino una parte que, pues, 20%. Y este año, sin embargo, las megatendencias no tocan. Toca el ciclo, el valor, lo que les dije en la primera semana de noviembre. Y lo cíclico está dando 20% este año. Yo no quiero adivinar cuál va a ser lo siguiente exactamente, que es mi trabajo. Pero sí quiero tener el dial listo para girarlo en cada uno de los momentos. Esto yo creo que es algo que creo que es francamente importante. Y yo añadiría a lo que está diciendo Luigi, algo que hemos hecho durante el año y que con más de uno de ustedes ha supuesto pelea, entre comillas, que además todo se repite. Y es que cuando hemos visto que la parte de megatendencias ha ido muy bien y la otra se quedaba atrás, incluso daba rentabilidad negativa, era lo de siempre, ¿no? Quítame eso y mételo todo en lo otro. ¿Qué hacemos en eso que está bajando y no me lo metes todo en megatendencias, ¿no? Y ahí siempre tenemos la batalla. Yo llevo 30 años dando esta batalla. 30. Porque siempre pasa, ¿eh? Y es no. Porque entonces estaríamos concentrando. Porque entonces tu cartera no sería exitosa. Esto se va a recuperar. No podemos meterlo todo en el mismo sitio. Y menos en diciembre o en noviembre que ya teníamos la visibilidad. Y créanme, es una batalla, y lo saben algunos de los que nos están viendo, incluso por internet, porque se les digo que ya nos reiremos cuando lo hablemos, tenemos una batalla campal importante y es sácame todo de ahí, métemelo todo en las megatendencias. Pues no, va a ser que no. Si hubiéramos hecho eso hubiera sido una equivocación, como está demostrando ahora esto. Porque ahora lo otro que se me ha quedado rezagado es lo que está tirando las megatendencias. Pero ahora no me voy a quitar las megatendencias, que ahora estaríamos en las mismas. No, quítame las megatendencias. Vamos con todo a la vieja economía. Pues tampoco. A ver, tranquilidad, equilibrio, serenidad, tiempo. Escuchemos a los expertos.
Busquemos la información, pero vamos a quedarnos tranquilos como inversores. Porque este año además es que justo estos meses que se ha dado justo la vuelta. Entonces, por eso seguimos con las carteras equilibradas y con la rentabilidad positiva. Terminamos con la rentabilidad positiva el año pasado y seguimos con rentabilidad positiva este año, pero con comportamientos distintos con las distintas estrategias, ¿vale? Esto es lo que queremos que entiendan, ¿vale? Y por lo que nosotros peleamos con el inversor cuando pasa esto, para ayudarle a entender que tenemos que soportar la diversificación y que veamos que se comportan de manera distinta como vasos comunicantes, que uno baja y otro sube, ¿vale? Es buen ejemplo, es decir, funcionamos con varios motores. Si funcionamos solo sobre uno, se va a acabar rompiendo, porque se recalienta por el uso. Es bueno llevarlos todos a un régimen medio de velocidad. Y esto nos permite, oye, parece que este flojea un poco, tiramos más de este. Ese equilibrio que dice María Jesús creo que es importante. Y recuerden la foto que hemos puesto del doctor fumando en la consulta, porque esto cierra en un punto. Lo importante es el nivel de servicio. Nosotros ya no fumamos en la consulta. Nos obliga MiFID a hacer ese trabajo con ustedes previo. Y es un nivel de servicio que queremos dar siempre, diferenciándonos, dando ideas nuevas, ofreciendo nuevas alternativas, planificación, un producto de economía real, lo que sea, da igual, pero siempre sobre la base de esa cobertura que nos da la normativa. Y recuerden, hay una cosa que es muy importante, que hablábamos con María Jesús. En este caso, más y mejor servicio para ustedes no es más costo. Estamos en una situación en la que nos viene a costar lo mismo, pero a nosotros nos satisface el hecho de poderlo hacer con toda la garantía de que no es café para todos, sino que es un traje a medida para cada uno de ustedes en función de lo que estábamos explicando. No, y eso es crítico, sí. Es decir, es algo que se habló mucho, es decir, a nosotros nos gusta la transparencia. En todo esto, además de la rentabilidad, la transparencia en el tema de las comisiones y todo eso es fundamental. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes porque siempre se preguntó, bien, ¿y vosotros cuánto ganáis y de qué vivís? Y como estaba dentro de los fondos de inversión, ahora ha habido que haber algunas estrategias distintas, puede haber comisión de asesoramiento, de custodia, de depósito o no, porque están en vehículos en los que hemos conseguido quitar eso, pero al final el coste es el mismo. Es decir, lo que les dijimos que íbamos a hacer lo hicimos. El coste para el inversor de la transformación a la MiFID es cero, porque sigue teniendo las mismas comisiones, pero tiene mejor servicio. Más especialistas, más expertos, más independencia, más de todo. Por tanto, y esto además como se manda y lo ven y lo hemos visto y se lo hemos enseñado, porque a nosotros la transparencia nos encanta, no nos lo tienen que preguntar, lo enseñamos, ¿vale? Hemos cumplido con mantener costes para los inversores, dándoles mejor servicio. Y como al final nosotros todos lo neteamos, cuando les hablamos de rentabilidades y cuando ven lo que ganan, ya están descontados los gastos. Por tanto, esto está neteado, así que les da un poco igual. Saben ustedes lo que se cobra, está en la media, incluso en algunos casos por debajo de la media en cuanto a costes y por encima en servicios. Solo tienen ustedes que compararlo y eso lo sabemos. Y el coste hay que pagarlo. Ya sabéis que cuando hablamos de esto no es lo mismo pagar un coste que haya personas trabajando para ustedes a que haya detrás una máquina. Claro, el que no quiera pagar nada, que se meta en las ETFs, en los productos indexados, no tiene que preguntar nada, no hay estrategias. Hay otra cosa. Y no habrá personas tampoco que les ayuden a buscar sus necesidades. Serán máquinas que lo hacen el café para todos y bueno, es bueno que el mercado se haya diversificado de esta manera, ¿vale? Entonces, uno lo que tiene que saber es que ha elegido un camino porque ese es el que quiere para lo suyo. Y esto es muy importante porque es una transformación enorme de lo que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿vale? Porque antes no había máquinas de esta manera, es decir, lo hacíamos todos nosotros, ya está. No, ahora no. Ahora es el cliente que no quiere personas, que quiere reducir a la mitad los costes y que no quiere gente trabajando para él en esta cadena enorme de gestores y lo otro que yo cuento constantemente, que se vaya a lo que son los neobancos, que se vaya a todo lo que es de esas características, índices, ¿verdad? ETFs, que coja la información y que se lo haga él, su café para él. Perfecto. Reducirá comisiones, pero tiene otros riesgos. Que no va a tener la información, no tiene la experiencia y ya lo sabemos de qué va esto. Es decir, estos señores se dedican, llevan toda una vida trabajando en esto. Yo si me permites, María Jesús, me parece muy relevante esto que señalas en el sentido de mi patrimonio personal, sus ahorros deben de ser cuidados como un hijo. Y hay momentos en que parece que no necesitan cuidado, pero lo bueno es darle un cuidado continuo y siempre darle pues esas mejores cosas, ¿no? Las finanzas van más allá de los ETFs para la mayoría de los que están en esta sala y nos hablan de, oye, es que a mí lo que me interesa es la gente de Capital Group. Pues es que son muy buenos.
Pues vamos a poner algo. Oye, no, a mí me gustaría que me gestionase el patrimonio el equipo de multiactivos de JP Morgan. ¿Me lo puedes ofrecer? Te lo puedo ofrecer. Y a mí lo que me interesa es todo este tipo de cuestiones. Te digo, lo importante es que parten de un diálogo activo, persona a persona, y que son no el resultado de una industrialización, sino el resultado de una escucha individualizada. ¿Quieres terminar de concretar alguna cosa más del método que quieras? Yo creo que con esto está suficiente. Si quieres pasamos a los mercados. Me parece perfecto. Entonces, ¿han visto el método? ¿Han visto cómo trabajamos? ¿Han visto parte de las rentabilidades? ¿Lo están viendo en sus carteras? Este año estamos con rentabilidades medias positivas según en qué estrategia, 2, 3, 4% aproximadamente llevamos más o menos acumulado, que está francamente bien. El año pasado terminamos cerrar en positivo y, señores, esto no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de la estrategia y de el método que acabamos de hablar. Ese es el pasado, vayamos al presente. El presente es dónde están los riesgos, dónde están las amenazas y cómo se va a gestionar ese entorno que estáis viendo ahora mismo. Yo te diría, vamos a pensar en final de año, ¿vale? Vamos a pensar en los próximos meses. Sí, porque además es interesante, como les digo, es interesante tener un método, un plan de más largo plazo, pero hay que ir construyendo el camino con cada pieza de información que... Es lo que hablamos siempre de estrategia táctica. Gafas de cerca, gafas de lejos. Estrategia táctica. Tenemos que tener un plan para los próximos meses, tenemos que tener una idea de los próximos años, ¿vale? Entonces yo creo que a través de la presentación vamos a ver algunas diapositivas que yo creo que son muy interesantes. Vamos a hablar en primer lugar, de nuevo, del marco general que tenemos para tomar decisiones. El marco general es un marco que viene apoyado fundamentalmente por la idea de el apoyo de gobiernos, bancos centrales, más la vacunación. Quédense con esa idea tan sencilla como esta. No hace falta mucho más. Y hablábamos, yo creo que era Ramón al principio, de cuánto nos van a durar los impulsos de carácter fiscal, cuánto nos van a durar los impulsos de carácter monetario. Y decíamos, oye, hasta que sea necesario. Esto es un compromiso que es muy importante. No es gratis. Como dicen los sajones, no free lunch, no hay comida gratis. Pero sí que es una cosa que es muy importante entender, que están dispuestos a correr los riesgos de ir algo más allá de lo que se necesita, con tal de llegar al otro lado, como dicen ellos, construir el puente para llegar al otro lado de la pandemia. Esto es importantísimo. Compromiso por parte de bancos centrales, tipos bajos, y de gobiernos y organismos supranacionales, planes de ayuda, apoyos, préstamos, ayudas directas, tanto tiempo como sea necesario. Y vacunación. La vacunación se está desarrollando a un ritmo bueno, a un ritmo continuo, a un ritmo que irá alcanzando a toda la población y permitirá reactivar la economía de manera normal, de manera natural. Esto es muy importante. Con eso lo que tenemos que decir es que, en general, el panorama que podemos prever es un panorama de recuperación económica que no se va a poner en riesgo por razón de ninguno de estos agentes. Y esto forma un marco de decisiones, gafas de lejos, que nos permiten hablar en positivo de los activos de riesgo. La renta variable, para que nos entendamos. Y ahora hay que ponerse las gafas de cerca y hablar un poco más de cosas más cercanas, más de ajuste pequeño. Oye, háblame de las políticas fiscales. Tenemos a Biden, 100 días, lo tenemos con planes fiscales comprometiendo billones de dólares, el último a punto de discutirse con el deadline del Memorial Day, de finales de mayo, un plan de infraestructuras en el que pretende involucrar a republicanos y demócratas, que sigue siendo gasolina a la caldera de la política fiscal americana. Porque todavía está a 8 millones de puestos de trabajo por debajo de donde estaba antes de empezar. Y después de haber cambiado muchas cosas la economía. Pero tenemos ahí un compromiso auténtico, un compromiso real. Hablemos de Europa. El Next Generation Fund, el fondo podríamos llamar de transformación. Un fondo orientado fundamentalmente a digitalización, transición ecológica, economía circular. Un fondo dedicado fundamentalmente a algo que está viniendo. Pero son 750.000 millones de euros y van a venir de ellos. A España le tocan 140.000, de los cuales 72.000 son en ayudas directas y van a venir ya, pero dedicado a determinado tipo de cosas. Y piensen en ellas. Son ayudas directas dedicadas a estas tres cosas que he dicho, fundamentalmente. Hay más. Pero pues si van a poner el dinero ahí y esto es lo que va a crecer y esto es lo que va a transformar la economía, para las carteras, estemos ahí también. Pues queremos estar en este tipo de cosas. Las carteras tienen que tener este tipo de elementos. Yo diría que
la política fiscal está a pleno rendimiento. ¿Y los bancos centrales? ¿Qué pasa con la señora Lagarde? ¿Qué pasa con el señor Powell? Me ven arquear las cejas, porque aquí hay alguna duda más. Oye, pero ¿van a frenar, van a levantar, van a quitar liquidez de los mercados? No es el plan, ya, pero llegará un momento en el que esto cambie. Llegará un momento en el que esto, de alguna manera, se transforme. ¿Condicionado a qué? A que la economía está funcionando bien, a que la economía ya ha llegado a un punto de autosostenibilidad. Pero hay un catalizador del que hemos hablado antes que es muy importante. Hay un catalizador que es muy importante, que es la inflación. Ya lo hemos hablado. Me hubiera gustado que nos hubieran oído hace algunos meses. Le decíamos a la gente, van a ver ustedes titulares de prensa alarmistas y van a ver cifras que les van a llamar mucho la atención y todo el mundo va a hablar de inflación. Por cierto, cuando todo el mundo lo haga ya no tiene importancia, ya ha ocurrido. La inflación ya está, ya sabíamos que venía. Oiga, ¿cómo lo sabían? Porque se sumaron, porque el petróleo estaba en 20 y está en 60. Y es un componente fundamental de los precios. Y aunque nada más sea por comparación, ya tenemos ahí un escalón estadístico que llamamos, junto con otros, con algunas cuestiones en Alemania particularmente, que han hecho que la inflación se dispare. Se dispare. Sea un poco más alta de lo que estábamos acostumbrados, que veníamos de una racha de hablar de deflación. O el petróleo el año que viene por estas fechas está en 120, o hay un componente de la inflación que no va a estar sumando en positivo. No va a haber escalón estadístico. Y en ese sentido la inflación pensamos que es esencialmente hoy un fenómeno de carácter temporal. Pero nos preocupan algunas cosas, como ciertos cuellos de botella que hemos venido hablando alguna vez. Oye, pero las materias primas no están disparadas. Oye, yo estoy oyendo que los semiconductores, que los BMWs que se están pidiendo ahora van con retraso porque no tienen los microchips para poderlos construir. Oye, igual es algo estructural esto de la inflación, igual estos cuellos de botella... Bueno, seguimos pensando, y con nosotros, la mayoría de los banqueros centrales, si bien arqueamos un poco las cejas, que la inflación no tiene un componente estructural, no se va a disparar. De hecho, los bancos centrales están encantados con que haya un poquito de inflación. Ustedes dirán, ¿por qué? Cuando uno tiene mucha deuda, y los que tienen años lo recordarán, que exista algo de inflación no es malo para las deudas. El peso de la deuda, de hecho, baja en términos reales cuando hay algo más de inflación. Que haya algo de inflación es bueno para una economía. La reflación, la que hablábamos antes. Pero los cuellos de botella, piensen que es algo que vamos a mirar con mucha atención por si cristalizan en algo más sólido, en algo más que no sea temporal, que sea estructural. Con las materias primas ya hemos descubierto que el Banco Central chino y el gobierno chino acaban de decir que hay que multar a todos aquellos que especulen en determinado tipo de mercados, particularmente los de materias primas. Esa se va a dar la vuelta. Este sería un sector en el que no estar previsiblemente los próximos meses. Pero antes de entrar en sectores, volvemos a la inflación. Entonces, ¿la inflación cómo es? ¿Temporal o estructural? Va a subir, va a dar malos titulares, no se preocupen, no parece estructural. Pero, ¿qué hace la gente? Cuando les decía lo de arquear las cejas, lo que hacen es pensar que si eso ocurriese, si fuese parcialmente estructural, si se fuese más allá de lo que queremos, hay que pisar el freno monetario. ¿Cómo? Hay que hacer que los bancos centrales actúen en sentido contrario al que hemos venido viendo hasta ahora, retirando liquidez y tensionando un poquito los tipos. Y es muy importante, porque los tipos vienen de un sitio donde no van a estar durante mucho tiempo. Van a subir, porque la economía funciona. No es una mala noticia. Pero no es inocuo respecto a qué tipo de inversiones hay que tener. ¿Por qué? Si los tipos a 10 años repuntan, lo que ustedes acaban por encontrar es una situación en la que hay activos que son mucho más sensibles al comportamiento de ese activo. Esos son los que hay que evitar, y hay otros que son menos sensibles. Oye, la economía se recupera, hay riesgo de inflación, hay riesgo de que tengamos un frenazo monetario. ¿Cuál es la receta que hay que tomar? Bueno, vamos a verlo, pero desde luego hay alguna conclusión que sí que creo que es importante, y es que hay que vigilar la inflación,
los bancos centrales tardarán en actuar si lo hacen y lo harán de forma moderada, porque la inflación es esencialmente algo temporal. Pero aún así, recuerden, los tipos volverán donde estaban en 2019. Y eso para las carteras significa protegernos, lo que llamamos nosotros, del riesgo de duración, el riesgo de que los tipos suban. No vamos a perder dinero en renta fija estando en activos que puedan sufrir. Vamos a buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Déjenme que les hable un minuto del dólar. El dólar contra el euro. También es una parte de las dimensiones que hay que vigilar cuando uno tiene su cartera. Oye, ¿qué tal va la economía americana? Va fantástica. Va mejor que la europea. La europea va con retraso. ¿Y qué tal el dólar? Pues el dólar, la gente ha hecho que se debilite durante los últimos meses. Y eso que los tipos están más altos, y eso que la economía va mejor. Ya, pero es que tienen miedo de cuestiones como, oye, vamos a ver si es que Europa a lo mejor estamos dándola por muerta y va a recuperar más rápidamente. O vamos a ver si lo que vamos a hacer es tener mucho más déficit derivado de esos programas del señor Biden. ¿Cuál es la conclusión a la que hemos llegado como equipo? El dólar va a permanecer en un rango relativamente estable, 1,16, 1,23. Y no se preocupen, no tienen que quedarse con el número. Está María Jesús para este tipo de cuestiones. Ahora estamos más cerca de la parte alta y probablemente tenga sentido añadir un sabor un poco dólar a las carteras. Pero, de nuevo, y esto tiene que combinarse con la idea de si Europa va por detrás pero nos vacunan a todos, Europa va a alcanzar a Estados Unidos en crecimiento. ¿Y qué es más tecnológico? ¿Estados Unidos o Europa? Estados Unidos. Europa es más cíclica. Esa palabra nos la ha repetido en la charla alguna vez. Si vamos a cíclico, Europa quizá un poquito mejor. Pues yo creo que en ese sentido nos interesa pensar más en Europa. Y la pregunta del millón. ¿Pero la bolsa está cara o barata? Porque hemos visto las barbaridades de cotización de las criptodivisas, las criptomonedas, o el boom alrededor de la energía, de las energías renovables. Y todo se ha corregido ahora de golpe. Y la de biotecnología. Y biotecnología. Inteligencia artificial. Todo ha corregido. Oiga, pero es que la inteligencia artificial no va a existir. No se preocupen. Esta es la historia de los próximos 5 años. Volveremos a hablar de ella con total seguridad en alguno de estos próximos reuniones que podamos tener. ¿Pero dónde está la renta variable ahora? ¿Cara o barata? Habrán oído de todo. Bueno, aquí hay varias cosas que les quiero dejar ideas. Lo primero, gafas de cerca. Hay un aforismo que conocerán que es el selling May and go away, el vender en mayo e irse de la bolsa, que tiene que ver bastante con una pauta estacional, que en el gráfico de la izquierda lo pueden observar, es un par de meses que siempre funcionan un poquito peor en promedio que los demás. Hay cuestiones de flujos que lo condicionan, de resultados, muchas cuestiones. Estamos en ese periodo, estamos en un periodo de pauta estacional más débil. Yo diría que primera conclusión de esto es, parece que el mercado se va a mover más lateralmente de lo que lo ha hecho en el primer trimestre. No esperen en mayo y junio un comportamiento como el que hemos tenido en abril o de enero hasta abril. Segunda reflexión. El segundo gráfico que parece pues es un poco feo, ¿no? Pero viene a reflejar la idea de optimismo-pesimismo en el mercado. Hemos llegado a inicios de mayo con un optimismo por parte de los inversores particulares respecto a los mercados tremendo. ¿Y qué? Bueno, pues miren, la teoría del comportamiento financiero, cuando más oscuras se ven las cosas, 23 de marzo de 2020, es cuando hay que comprar renta variable. Cuando se puede tomar riesgos en los momentos más difíciles. Esa es una buena parte del trabajo de un banquero. Y ahora que estamos arriba y todos son días de vino y rosas y alegrías, funciona distinto. El dolor se aguanta muy mal, el pesimismo se aguanta muy mal. El 23 de marzo de 2020 duró muy poco. ¿Y cuando las cosas van bien? Nos gusta a todos estamos más cómodos en situaciones como esa. Algo que signifique pues esa euforia, ese optimismo por parte del público retail ahora no es necesariamente un mal signo. Pero acompañado de la pauta estacional, yo diría que hay que tener un poco de cuidado.
Y es que el optimismo de los particulares les ha llevado a tomar posiciones, como decía María Jesús, de forma, no diremos irracional, pero sí de forma impulsiva, es magnífico el calificativo, en inteligencia artificial, en salud digital, en coche eléctrico, en hidrógeno, en renovables. Oiga, pero esto no es el futuro. Sí, pero todo tiene un precio. Y el optimismo por parte de los clientes retail nos había llevado a una situación en la que se había exagerado un poco y ya se ha corregido. La sangre que corre por las venas de la valoración de las bolsas son los resultados y los márgenes. Y esto está funcionando. Y esto sigue funcionando. Y la única pequeña mala noticia, y es coherente con las otras que hemos dicho, en la temporada de resultados que acabamos de terminar, pues oiga, cuando sale un resultado bueno y encima sorprende en positivo, uno espera que la acción que da estas noticias se comporte bien y tenga una alegría adicional. No ha ocurrido. Las compañías que han hecho lo que decían que iban a hacer han pasado desapercibidas o han caído un poco. Las que han sorprendido en positivo han subido un poquito más de lo que se esperaba y las que no han cumplido pues han caído. Pero es una especie de pequeño sesgo que nos invita a pensar de nuevo en esa pauta de carácter estacional. Como reza el titular de esa diapositiva, se adivina, gafas de cerca, un avance en el ciclo, está algo más maduro. Ya no estamos en la fase inicial de recuperación, no es 4 de noviembre de 2020. Se adivina que hemos entrado en una fase de transición, todavía de expansión, y es muy importante el marco, recuerden el marco, pero en el que hay una actitud más defensiva a corto plazo. ¿Vendo mi cartera? La respuesta es no. 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 Lo que hay que hacer es girar el ecualizador. Soportemos nosotros la volatilidad, que ya se encargarán los gestores en su trabajo y en su criterio de ajustar lo que consideren en estos momentos para ganar acción y aprovechar la coyuntura en los meses siguientes. Yo por eso quiero que sea mi banquera. Desde cuando el mercado cae hay que aprovechar las oportunidades. Yo diría, pero qué fácil, no es mucho más complejo. Es el trabajo de los gestores de su día a día. No sé, fíjense, yo creo que entramos en una fase en la que Europa va algo por detrás de Estados Unidos, y me he quitado las gafas de cerca y pienso ya en después del verano, en Jackson Hole, una vez que ya hemos hablado, la narrativa de inflación ha terminado. Lo que nos encontramos con una situación en la que previsiblemente de nuevo volverá el interés cíclico, el interés por Europa. Y si los valores tecnológicos, los valores más sensibles a tipos dentro de los valores de alto crecimiento, han corregido lo suficiente, volveremos a ellos. Pero es el equilibrio de la cartera el que verdaderamente nos interesa. Permítame una cosa, Luigi. Cuando él habla de cíclico y de los tecnológicos y las megatendencias, recuerden que desde noviembre venimos hablando, para que lo entiendan, utilizamos los conceptos de vieja economía, nueva economía. Sí. Es decir, lo cíclico es la vieja economía, todo lo demás es la nueva economía, ¿no? Entonces, eso es para que vean que hemos estado combinando las dos cosas, aumentando desde marzo la nueva economía sin perder de vista la vieja economía, soportando sus caídas y sufriendo sus caídas para luego beneficiarnos de su recuperación, y por eso dice que sin perder de vista todo lo nuevo que va a seguir funcionando, pero no con esos ritmos de rentabilidades y con esos ritmos de crecimiento que desde luego son absolutamente insostenibles. Absolutamente. Y fijaros que yo os diría que desde el punto de vista de lo que esperábamos para 2021 de los índices de renta variable se ha cumplido en un 70%, en un 75%. Y no ha transcurrido la mitad del año. Toca ser un poco más paciente. Y la segunda parte del año significa, alguien está previendo una gran caída. Con la información de que disponemos hoy, tratar de adivinar una gran caída de los mercados es un ejercicio fatuo. No hay motivo. Es que la deuda es insostenible. No se preocupen, es barata y la sostienen los bancos centrales. Es que la vacunación va un poco más lenta, cada día va un poco más rápida, y miren los impactos de esta cuarta ola. Es que podemos especular sobre la mayoría de los elementos en general. De lo que conocemos no hay nada que nos lleve a pensar que si esto cae sea para volver a caer. De hecho, hay mucha gente esperando con gran cantidad de liquidez para que esto caiga, para volver a hacer un ajuste en sus carteras y tener oportunidad. Hay que ser, de corto plazo, gafas de cerca, un poco más cauto, nada especial, prepararse, orejas puntiagudas, listas para atrapar oportunidades que se vayan presentando.
Y de largo plazo, después del verano, intuyo que las carteras tienen que tener presente ese sabor cíclico, vieja economía que hablábamos antes, que yo creo que es importante. Protegernos de los tipos de interés que pueden repuntar en los tramos largos y atentos al dólar en niveles de 1,23, que yo creo que puede darnos alguna oportunidad. Sería a Rotring 0,8, para todos aquellos que lo entiendan, el trazo grueso del tipo de cartera que nos gustaría tener para acabar este 2021. Yo, como última pregunta, ya para terminar la conferencia y luego entrar en la parte de preguntas, quería que nos contases un poco qué valor añadido, porque si, hablando de la casa, nuestra casa ha estado en los medios de comunicación todo el año, no solo porque Carlos Sasso, nuestro consejero delegado, al que ustedes ven todos los años aquí en noviembre, ahora es el máximo responsable del grupo en las 12 jurisdicciones que tenemos en el mundo, es decir, es el máximo, después de los dueños, es el consejero delegado, luego estará en noviembre aquí en León, es decir, su cita León va a estar aquí. No solo estamos mucho en los medios por eso, que se lo está ganando, pues se ha ganado a pulso ese puesto con la gestión tan estupenda que está en España, sino que estamos todo el día ahí en los medios porque estamos comprando. El chiste en el mercado es, anda, Carlos Sasso no ha comprado nada este mes. Es decir, no, es raro que no haya comprado nada en España este mes Carlos Sasso. Es decir, hemos estado muy de compras este año, el último año completo, ¿no? E incorporando mucho talento en la casa, ¿no? Quiero que eso que lo comentes un poco, porque es algo muy bueno primero para los equipos que hemos incorporado, porque entran en un grupo que les respeta, que los mantiene y que les deja seguir desarrollando su talento, y para nosotros, que para mí muchos de ellos eran absolutamente desconocidos en el mercado y ahora nos están ayudando a dar mucha rentabilidad a nuestros clientes, y por eso incorporar ese talento dentro de la casa comprado de nuestro país, porque hablamos mucho de las gestoras internacionales y a mí me gusta mucho, pero ahora estoy especialmente orgullosa y contenta del talento nacional que hemos comprado y que hemos incorporado en nuestra casa para que sigan siendo ellos mismos, pero en un grupo que les protege, ¿no? Para seguir siendo ellos mismos y hacer ese trabajo tan magnífico y esa gestión tan específica y boutique que están haciendo. Sí, fíjate, María Jesús, fíjense todos, el banco fundamentalmente en 4 años ha duplicado su tamaño, lo cual es una historia de éxito. El año 2020 ha sido un año muy bueno porque gracias a ustedes, evidentemente, y gracias al trabajo de los banqueros y de la gente que estamos en cocinas, si me lo permiten. Un trabajo comprometido con esa idea que dábamos al principio de inversión exitosa y sostenible. No puede ser distinto. Y en ese éxito nos han acompañado pues 3 incorporaciones en los últimos años, equipos de gestores y casas orientadas a banca privada o gestión, pues cada una un poco diferente, pero que van en la línea de incorporar talento. La gente de Merchbank, la gente de Esfera y sobre todo la última incorporación, la gente de The Growth España, ¿no? Peter Camp de Growth España, que yo creo que ha sido pues eso, la culminación de una estrategia de crecimiento pues orientada a consolidar talento, que es la parte más importante. Nada cambia a partir de aquí, y sí que sumamos o pretendemos sumar las capacidades de la gente que entra en el proyecto. No compramos meramente por el hecho de ser más grandes, no es el sentido, sino por la idea de incorporar talento que nos permita gestionar y ejecutar mejor las decisiones de inversión. Con lo cual, por eso digo que todo eso es lo que nos está ayudando y lo que nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando en el futuro a hacer lo que hemos dicho, y además que siempre cumplimos lo que decimos. Es decir, que, hombre, suena un poco presuntuoso, pero es que, a ver, es que es verdad. Y si es verdad, siempre nos estamos mojando. Los que nos conocen desde hace 30 años, nos mojamos y nos mojamos. Somos transparentes, contamos lo que vamos a hacer, los retos a los que nos enfrentamos, cumplimos y luego lo ponemos encima de la mesa. Y cuando nos hemos confundido en alguna estrategia, decimos, en esta no hemos acertado, pero lo que no hacemos es decepcionar. Nosotros nunca decepcionamos porque no decimos nada que no vayamos a hacer. Y como si además siempre nos cubrimos con la estrategia de medio y largo plazo, por eso somos siempre muy cumplidores, porque no vendemos motos, no vendemos humo y no decimos lo que no vamos a hacer, y defendemos aquello que hacemos porque hacemos en lo que creemos, y por tanto al final, ¿verdad? Por eso nos va dando resultado. Y yo de verdad felicito a la casa y a Carlos Sasso cada vez que puede, todo el mundo, y a vosotros, y lo hago de corazón porque de verdad hemos defendido una situación muy difícil, y sobre todo que incorporemos tanto talento. Me encanta, los chicos de Merchbank, todos los que hemos incorporado nos están ayudando a obtener mucha rentabilidad, y la verdad es que es un lujo que haber incorporado tanto talento en nuestra casa. Insisto, porque ya ven que yo hablo mucho de las gestoras internacionales, que hay mucho talento por el mundo, pero me gusta que sepan que hay mucho talento nacional
que también estamos incorporando a nuestra casa y que les estamos haciendo que gestionen para ustedes, ¿no? Y por tanto nos ayuden en este objetivo de ser exitosos y sostenibles para ustedes en las inversiones y en la confianza que nos tienen. Luigi, si tienes algo más que añadir... Solo una, si me permites. Sí. Yo creo que el tsunami de los próximos 5 años, y lo señalaba María Jesús, es el mundo ASG. Esto es crítico para las inversiones en los próximos años. Hay que prepararse para lo que viene, que desde luego es en términos regulatorios, en términos de demanda por parte de ustedes, en términos de lo que nos interesa a todos. Yo creo que el gran reto de los próximos 3 o 5 años. Un aplauso, por favor, para Luigi. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano. Yo tengo una pregunta para Luigi y si levantan la mano les doy paso detrás de mí. Hay una... Bueno, pues entonces le voy a dejar delante de mí y luego le pregunto yo, que yo tengo una que no se va a marchar sin respondérmela, pero le doy paso primero a usted. De acuerdo, gracias. Sí. ¿Me puedes hablar algo de los países emergentes? ¿Tienes alguna idea? Sí, fijaros, a ver, de nuevo, emergentes son muchas cosas, ¿vale? De hecho, la calificación financiera que hacemos de los mismos no es necesariamente la que económicamente existe. Por tanto, esto lo que nos debe llevar es primero a pensar que es un universo muy heterogéneo. Por tanto, la aproximación a ese universo a partir de nombres muy particulares o con una orientación geográfica muy particular tiene que ser siempre de la mano de especialistas. Ahora mismo nuestros mercados favoritos en este punto son Taiwán, Vietnam, sudeste asiático en general, ¿vale? Empezamos a mirar con cierto cariño un Brasil que está destrozado absolutamente y con un poco más de cautela, porque estamos viendo que las cosas están cambiando, la India. Pero mi recomendación para ustedes en carteras algo más pequeñas, que nos permitan el lujo de tener ese corte tan fino, es siempre la de hacerlo a través de fondos de carácter más agregado. Pero, y esta es la parte más importante, pocas personas piensan ya en áreas geográficas. Inditex no es español, sí lo es. ¿Pero dónde vende? Vende en el mundo. Solo el 35% de su margen, de su EBITDA, de su caja de operaciones, es español. Esto lo digo porque el mundo ahora ya se mide más bien por las tendencias, los sectores o lo que llamamos los factores, ¿vale? Dicho esto, y por no escaparme más allá de lo que hemos dicho, los emergentes en general funcionarán bien si el dólar no se fortalece. Los emergentes funcionarán bien si el precio del crudo baja un poco. Los emergentes funcionarán bien si volvemos al multilateralismo. Pero dicho esto, en general parece que tienen más recorrido a largo plazo por el posicionamiento estratégico que tienen el sudeste de Asia antes que otras zonas. Y fíjense que hemos hablado, por ejemplo, de mercados como los del este de Europa o los de África. Los mercados frontera, que serían los emergentes de los emergentes, sería también para tener en las carteras una pequeña proporción cuando veamos que la aguja del nivel de riesgo indica que hay que estar posicionado en renta variable. Como ahora estamos en un punto más intermedio o más negativo, de corto plazo no tendríamos más prisa que la de esperar a que el mercado tenga algún pequeño tropiezo y entrar en los emergentes para entrar. Y hay un capítulo particular de emergentes, que es el de la renta fija emergente, que también nos interesa. Son países con tipos de interés reales en muchos casos, particularmente en el sudeste asiático. Y ahí, de nuevo, hay oportunidades en algunos de los mercados. Los emergentes en sus carteras para los clientes que tengan una perspectiva, un apetito por el riesgo alto, no deben de suponer más allá de un 5 o un 10%. Pero ya lo juegan a través de compañías desarrolladas. Inditex vende en países emergentes, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero nos ayuda. Entonces yo diría que con los emergentes hay que ser selectivo, precavido, oportunista, y ahora que el crudo está alto y puede bajar, porque creemos que puede bajar, pueden tener un buen momentum. Ahora que creemos que el dólar está bajo y puede subir, esto puede frenarlos un poco, y sobre todo pensar en el sudeste asiático como principal zona de interés para nosotros. ¿Tienen alguna otra pregunta? Que la meto por el medio. Vale, si les surge alguna, levantan la mano, ¿vale? Luigi, yo lo que voy a preguntarte, ya para terminar, hay un tema, tú estabas hablando hasta final de año, yo ya estoy pensando en el año próximo, porque hay una cosa muy importante y es que hay que trabajar con tiempo en aquello que vemos venir. Hablábamos del tsunami de la ESG, de todo lo que son los criterios sostenibles y lo que ello va a provocar.
Pero hay un tema en las carteras de cara a los que somos los banqueros privados que estamos con los clientes, y por eso lo pregunto como banquero, el rebalanceo de las carteras. Es decir, como la renta variable ha ido también en proporción y ahí tenemos muchos fondos con rentabilidades muy altas y estrategias con rentabilidades muy altas y determinadas, al no sacar eso, las carteras se desequilibran porque se están convirtiendo en más agresivas simplemente por el hecho de que lo más agresivo ha dado más rentabilidad. Por tanto, saben que hay una palabra que se llama rebalancear, que significa tengo que quitar de eso que se ha desequilibrado para volverlo a colocar en algún sitio, protegerlo y volverme a equilibrar. ¿Vale? Mientras el escenario de renta variable sea positivo, no me preocupa. Es decir, mientras eso vaya a seguir dando, que estemos un poco desequilibrados, no nos tiene que importar. Pero nos tiene que empezar a importar cuando esto empiece a ponerse feo. Y cuando esto empieza a ponerse feo, ya tenemos que tener una solución e intentar llegar antes. Si llegamos tarde, ya mal vamos. Aunque perdamos un poco de recorrido, se trata siempre de ir como un paso por adelante, ¿no? Es decir, a mí, lo que decimos, yo prefiero estar en el mercado y pillar algo de caída porque luego voy a recoger la subida, y también prefiero salirme un poco, rebalancear un poco antes de que el mercado se dé la vuelta porque me siento más cómoda aunque perdamos un poco de la rentabilidad final. ¿Vale? Bien. El tema está en dónde encontramos ese punto. Es decir, y no quiero una respuesta, simplemente te traslado la reflexión, quiero tu opinión a esta reflexión porque es algo que vamos a trabajar en la casa y que vamos a hacerlo para los clientes. Es decir, piensen, le estoy haciendo una pregunta que vamos a ir trabajando y que vamos a ir resolviendo en los próximos meses, para el año siguiente, ¿vale? Pero para que vean en qué estamos pensando nosotros también. ¿Cuándo? Y sobre todo, más que el cuándo, lo que me tiene más inquieta es hacia dónde. Porque hace años, cuando llevamos 30 años en esto, lo teníamos muy claro. Salías de la renta variable, te ibas a la renta fija o los activos a corto plazo, consolidabas, te quedabas ahí, esperabas y cuando volvía a bajar volvías a hacerlo. Pero es que ahora, con tanta deuda, con los tipos de interés en negativo, con las rentabilidades tan bajas, con los intereses subiendo, con el contexto de la renta fija no es fácil, tenemos un reto por delante en saber el momento y hacia dónde vamos a hacer ese rebalanceo en las carteras de los clientes. Mira, hay que ser coherente con el discurso que hemos hecho y vamos construyendo poco a poco. Es parte del trabajo de Marian Fernández, de Alex Fusté, del equipo del Comité de Inversiones Global, tratar de hacer ese mapa. Y es parte del trabajo del equipo de los gestores el hacer el ajuste fino en cada instante con lo que ocurre. Los rebalanceos de las carteras son la parte que es crítica probablemente en esta toma de decisiones. El año pasado nos ha funcionado muy bien y esperamos que nos siga funcionando, ¿no? Dos ideas. La primera, antes hablábamos de que es raro encontrar gente que únicamente piense en áreas geográficas e invierten por factores. Y les he dejado ahí un poco sorprendidos. ¿De qué nos habla este tipo? Los factores son algo que seguro que conocen, que es el value, el growth, la calidad y el momento, que llaman. Value sabemos lo que es, la vieja economía, me gusta la definición de María Jesús. El growth es el crecimiento, esas compañías que crecen de manera explosiva. La calidad, esas compañías que acumulan ventajas competitivas que les permiten defender sus márgenes con solvencia. Y hay un cuarto que he hablado que es el momentum, el momento, que es el de las inercias que tienen los mercados. El mercado probablemente en la segunda parte del año vaya a ganar inercia, ¿vale? Y tendremos que estar expuestos al factor momentum, al factor que nos siga llevando hacia arriba a pesar de que los índices van a ser un poco más caros. Yendo más allá, esa pregunta de María Jesús, que es malévola, la pregunta, no María Jesús, oye, ¿y cómo nos protegemos en caso de que venga verdaderamente un ciclo de caídas? Que va a llegar en algún momento, llegará. Todo llega. Todo llega. Ahora mismo estamos trabajando y pensando en ello. No lo vemos, pero tenemos que estar preparados. Tres ideas. Una, hay otro factor que se llama low vol, volatilidad baja. Podemos escoger activos de volatilidad baja dentro de la renta variable. Hay que salir de los más nerviosos y hay que ponerse en aquellos que son más tranquilos. Y ahí, de nuevo, pues será salir de momentum, entrar a lo mejor en calidad y entrar en activos de volatilidad baja. Hay otra parte que nos interesa. No nos va a dar dinero, pero nos va a proteger durante un tiempo, que son los activos de renta fija de duración muy corta. El apellido duración corta es crítico. Duración corta significa que pues yo no invierto a 10 años en renta fija, invierto en bonos que vencen en 1, 2 o 3 años como mucho. Y esa ventaja ese tipo de activos nos da la ventaja de que son menos sensibles a los tipos y nos protegen razonablemente. Y luego hay un tercer elemento que es crítico. Hay estrategias alternativas de las cuales voy a mencionar solo dos.
aquellas que son lo que tiene que ver, por ejemplo, con el retorno absoluto, con el market neutral, con los long shorts, con estrategias en las que los gestores tratan de sacar retorno de situaciones complicadas. Y siendo un poco más, dando un escalón por encima de sofisticación, hay inversiones en economía real que son descorrelacionadas, en las que sacrificamos algo de liquidez, pero ganamos algo de retorno. Esto pertenece a un grupo muy particular. Pero a la pregunta de María Jesús, porque llegará ese día en algún momento y hay que estar preparado, volatilidades más bajas, salir de aquellos valores que son más de momentum, entrar en activos de duraciones relativamente bajas y capear el temporal, porque todo al final acabará por, todo es cíclico, la economía volverá a darnos la oportunidad de volver a girar el dial y volver a estar posicionado en otras cosas. Es que en ese momento ya saben cómo funciona esto, no se trata de ganar, pues ya sabemos, lo hemos vivido muchas veces, sino de proteger lo ganado, que baje lo menos posible para que luego la recuperación sea mucho más rápida. Es decir, no puedes pedir peras al olmo cuando llueve y estás en la calle, aunque lleves un paraguas te mojas los pies. O sea, esto es un hecho, y si llevo botas me da igual, es decir, algo me voy a mojar, sobre todo si llueve mucho. De lo que se trata es de que nos mojemos lo justito para secarnos cuanto antes, ¿eh? Y si salimos ya con el paraguas, el chubasquero, las botas y el no sé cuánto, pues sí que me voy a mojar, pero también sé que me voy a secar antes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto en el que nosotros y yo personalmente estoy pensando mucho y trabajaremos mucho para tenerlo muy claro y ver cómo vamos a ayudarles tanto en las estrategias que ya se gestionan con los multiperfiles, los BEST y todo lo demás, y con las estrategias de asesoramiento para ir incorporando los fondos. Es decir, en todas las estrategias que estamos haciendo vamos a ir viendo cómo hacemos frente a ese rebalanceo cuando llegue el momento. Si no tienen ninguna pregunta más, ¿tienen alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces lo vamos a terminar aquí. Les damos las gracias una vez más por acompañarnos. A los que están en presencial, a los que nos acompañan a través de Internet, es un placer contar con su confianza, con su compañía. En septiembre nos volveremos a ver, luego volveremos en noviembre con la conferencia anual y, por tanto, pues además de las gracias, nos queda desearles que tengan un buen verano, que disfruten de la vida, que eso es lo que nos estamos ganando con protegernos, con cumplir las normas y con el optimismo que tenemos que tener para salir adelante con todo. Así que buen verano, muchísimas gracias. Seguiremos aquí con nuestro trabajo.